Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer video de su canal Superando las Fantasías Homosexuales. Como parte del cumplimiento de la promesa que hacía en el anterior video, vamos a ahondar un poco más en las explicaciones desde la perspectiva de la especialización en psicología clínica sobre a qué se deben este tipo de problemáticas, de fantasías y tendencias homosexuales, teniendo y queriendo tener ante todo una vida heterosexual. Entonces vamos a hablar de las causas. Uno diría, para ser estrictos, que este es un asunto multicausal, es decir, de muchas causas. Puede que haya personas que se identifiquen a una causa concreta y que puedan definir que ese es el motivo por el cual han tenido esas fantasías, como existen personas que también pueden decir que no logran comprender de qué manera tienen esas fantasías porque en su infancia en ningún momento han tenido algún tipo de evidencia que las logre explicar. Eso, digamos que no es ningún tipo de inconveniente para el tema que tratamos acá de superar las fantasías de carácter homosexual. Bien, vamos con la primera causa. Se trata de una vivencia de carácter sexual. Ojo con lo que voy a decir, no necesariamente de carácter homosexual. Eso es muy importante. ¿Por qué? Siempre se suele tener esa creencia de que como se fantaseó en la primera infancia desde una perspectiva homosexual por el tipo de abuso que se pudo haber tenido, entonces necesariamente como una relación directamente proporcional se va a fantasear de esa misma manera. Y no, el inconsciente frente a ese tipo de escenas construye algo novedoso, algo diferente, no necesariamente porque se vivan. Muchas veces hay niños que construyen ese tipo de fantasías frente a la visualización de las relaciones sexuales de sus padres o de adultos que estén ejerciendo ese tipo de prácticas y que de alguna manera, por algún motivo inconsciente, se vuelven en fantasías de carácter homosexual. Digamos que a nivel inconsciente estamos compuestos por algo que se llaman las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales se van a manifestar necesariamente a partir de la pubertad, pero nos están acompañando desde la primera infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las pulsiones sexuales siempre van a estar presentes en los seres humanos, a diferencia de lo que sucede en los animales. ¿Y qué sucede en los animales? En los animales encontramos algo completamente diferente a lo que son las pulsiones y se denominan instintos. Muchas veces de manera indiferente los seres humanos cometemos el error de llamar a nuestras pulsiones como instintos, pero lo que realmente soporta al instinto es una necesidad, en este caso en el animal, una necesidad de procreación, más no de satisfacción sexual. Si desde la perspectiva del ser humano se puede hablar de satisfacción sexual, es porque esta satisfacción no está sustentada en los instintos, sino en unas tendencias sexuales que se suelen llamar las pulsiones sexuales, digamos que nombradas así en primera instancia por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Bien, ¿cuál es la función de las pulsiones sexuales? En general, digamos que el ser humano, como ustedes lo saben muy bien, no solamente lleva a cabo la sexualidad con un asunto o con un propósito más bien de procreación, sino también de satisfacción, muchas veces de autosatisfacción. Entonces, las pulsiones sexuales están ahí presentes en la vida de todos los seres humanos para poder dar soporte a ese tipo de fantasías sexuales, para dar soporte a ese tipo de satisfacciones sexuales que para cada persona puede ser de una manera diferente. Entonces, el hecho de tener una especie de fantasía de carácter homosexual no define a la persona necesariamente como una persona homosexual. Eso sería incurrir en un error muy grande, en un error de reduccionismo, de reducir una fantasía, o más bien de reducir lo que es la elección sexual como tal
a lo que es una fantasía sexual. Entonces, primera causa, una vivencia quiero aclarar, de carácter sexual, no necesariamente homosexual, que pueda tener la persona en su infancia y que no logre tramitar a nivel consciente. Entonces a nivel inconsciente se tramita, se experimenta por medio de las pulsiones que afloran con la pubertad. Más que todo, esa es la primera causa. La segunda causa, digamos que la persona ya después de un recorrido en su vida, habiendo superado la primera infancia, tiene algún tipo de experiencia homosexual con algún tipo de compañero de trabajo, o en muchos casos los niños en el colegio, en las universidades. Entonces, digamos que hay una frase muy emblemática que utiliza Sigmund Freud, que fue que es muy difícil que una persona olvide una satisfacción ya experimentada. Entonces, digamos que a nivel sexual se tuvo una satisfacción. Eso no define necesariamente a la persona homosexual, pero de alguna manera queda una fijación a nivel inconsciente que hace que la persona siempre esté rememorando ese acontecimiento y en muchas ocasiones va a querer seguir experimentándolo, así quiera seguir conservando su vida heterosexual. Es por eso que yo he sido muy enfático en un aspecto, y es que si usted es una persona que ha tenido una vida heterosexual, que tiene fantasías homosexuales, pero que no las ha llevado a cabo, nunca las vaya a hacer, nunca lo vaya a llevar a cabo, nunca las vaya a llevar a la experiencia, porque es posible que eso genere una fijación a nivel inconsciente, de la cual sea un poco más complicado renunciar. No voy a afirmar de ninguna manera que sea imposible salir de dicha circunstancia, porque la exploración, la constatación, la experiencia clínica me ha permitido verificar casos donde es posible hacerlo. Pero qué bueno evitar ese tipo de circunstancias que pueden generar una marca, un cliché, una especie de trauma de la cual hay que hacer un trabajo mucho más constante, mucho más arduo y mucho más prolongado. Entonces, más que todo, esas son las posibles causas que generan ese tipo de fantasías homosexuales, sin que ello implique necesariamente que una persona se tenga que definir como homosexual y tenga por ende que renunciar a su vida de pareja que lleva actualmente desde la perspectiva heterosexual. Tristemente, existen personas que teniendo una vida heterosexual, una vida matrimonial, una vida como casado de muchos años, les da por experimentar algún tipo de fantasías y digamos que sin dejar esa relación heterosexual siguen apegados a ese tipo de prácticas. Si bien esas personas pueden considerar que allí en ese tipo de prácticas encuentran lo que verdaderamente es su genuina satisfacción sexual, esas personas quieren seguir conservando su vida matrimonial y consideran que pueden seguir de esa manera indefinidamente. Quiero aclarar que esas personas en algún momento tendrán que optar por algún camino. Y el camino, desde el punto de vista de este canal, desde el punto de vista de quien habla, desde la perspectiva de la psicología clínica, puede ser perfectamente el camino de la heterosexualidad. Con la pareja heterosexual muchas veces se tiene una perspectiva de completa resignación, como quien dice, ya con esta persona, con quien he convivido, con quien está a mi lado, no puedo vivir algo diferente. Ese es el mayor inconveniente que se presenta y que hace que muchas personas sucumban a lo que no tienen que sucumbir necesariamente. Que muchas personas se resignen y dejen esos bríos para luchar, esos bríos que tenían en primera instancia, en principio de la relación, para luchar por esa determinación de ser una persona heterosexual. Entonces, mi mensaje pretende ser siempre muy esperanzador. Independientemente de las causas que he nombrado en este video hasta este momento, siempre queda algo por hacer. Siempre habrá algo por hacer y estaremos adelantando más videos
que den una perspectiva terapéutica sobre las posibles soluciones que se tengan a las problemáticas mencionadas. En todo caso, es bueno que usted sepa que no por las fantasías, ni siquiera por las prácticas llevadas a cabo, usted se tiene que definir como una persona homosexual. Agradezco enormemente su atención. Lo invito a seguirnos en nuestro canal, a dar me gusta y a estar muy pendiente del próximo video. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.